Nuevamente pues estamos en la tarea de responder por nuestra clase virtual. Esta es la clase virtual número 3, una clase que en este momento pues vamos a hacer de manera asincrónica. Lo que quiere decir pues que teníamos la clase normalmente en vivo, de manera virtual, pero ahora no solamente es virtual, sino también que les estoy mandando el enlace y el contenido para que ustedes entonces lo estén desarrollando. Ojalá sea en este fin de semana que le saquen un espacio dado pues este puente, o en su defecto pues entonces tenemos hasta el día jueves para que por favor, fruto de revisar el esfuerzo pues que estamos haciendo para producir este contenido, cada una de ustedes pues entonces se tome el espacio y escuche con atención, revise, tome nota, utilice su bitácora y pues también entonces, con base en lo que les estoy planteando como parte de la clase, responda algunas preguntas sobre la clase, a modo pues también como de una retroalimentación, como una entrega que cada uno de ustedes hace con base en el contenido que les estoy presentando. Un contenido por demás que se hace bien importante, y aquí es entonces en donde les voy a contar que vamos a estar trabajando según la programación que ustedes ya tienen en el cronograma de actividades, pero se los recuerdo. Para estos días entonces estamos abordando todo el tema del juego teatral, y eso es específicamente lo que vamos a estar desarrollando durante esta clase virtual asincrónica. Insisto, reitero un poco, pues ustedes saben que todo este esfuerzo, que todo este trabajo que se hace para producir estos contenidos, insisto, pues va directamente proporcional a que ustedes lo aprovechen. Ya pues con la connotación que tenemos y que repetimos en cada uno de nuestros encuentros, tanto virtuales como presenciales, entonces manos a la obra. Bueno, como les acabo de mencionar, entonces en esta clase virtual estamos trabajando el juego teatral como motor de la creatividad escénica. Y es que necesariamente el tema de la creatividad escénica es algo que está directamente relacionado con el juego, porque como actores, como actrices, no solamente o independiente de ser actores y actrices naturales, la mayor parte, pues entonces es también como ese acercamiento a todas aquellas expresiones lúdicas, de actividades dinámicas, de actividades motrices, de interacción con el otro, del uso de la imaginación, de ¿sí? Todas esas dinámicas que nos impulsan a generar juego, a generar diversión, a generar todos esos elementos que necesariamente pues entonces se van a ver reflejados con ese fluir de nuestras participaciones o sí, del desarrollo de nuestras escenas, del desarrollo digamos de todos esos momentos cuando estemos montados en el escenario. Fíjense que, como lo dice acá la presentación, el teatro en ese origen más puro es juego como tal, es cada uno de nosotros estar diciendo qué hacemos, qué tal si hacemos esto como si estuviéramos haciendo esto otro, qué tal si nos pensamos ser guerreros, qué tal si nos pensamos como comediantes, ¿qué tal si nos convertimos en astronautas? ¿Qué tal si nos convertimos en bichitos? ¿Qué tal si nos convertimos en payasos, saltimbanquis, en madres de familia? ¿Qué tal si nos convertimos en alguno de los personajes que estamos en este momento planeando para nuestra obra Las habitaciones de la piel? O sea, todo ese hacer como si es un transformar, es un experimentar
entrando casi que a decir que ahí no, pues especialmente cuando estamos jugando, que ahí no hay lugar a decir está bien, está mal, sino que de base estamos jugando, cuando estamos aplicando pues una serie de interacciones con el otro a través también de una dinámica, de una teoría, y en este caso pues cuando ya empecemos a retomar nuestros papeles y a desarrollarlos pues a través de unos parlamentos y de una escena, de toda una línea que va a estar contando una historia. Me gustó mucho esta frase que encontré cuando estaba planificando esta presentación sobre el tema de hoy, y es la creatividad, es la inteligencia divirtiéndose. Fíjense ustedes que se trata de que nos divirtamos, ¿no? Se trata de que, independiente de que la obra, los parlamentos, la escena, los momentos escénicos, por llamarlos así, independiente pues de que si son dramas, si son comedia o cualquiera de los géneros, de fondo, como actores, debiera de estarnos divirtiendo, debiera de estar dejando en nosotros una honda impresión alrededor de las emociones y alrededor del disfrute. Y a partir de ese disfrute es donde sí se dispara lo que podríamos llamar lo que es nuestra creatividad como tal. En este punto es importante empezar diciendo que por qué el juego, después de estas primeras líneas que les estoy diciendo, de que sea divertido, de que el teatro, de que la actuación, de que todos estos, digamos, proyectos, roles y situaciones en que voluntariamente como colectivo decidimos estar, pues de que sean divertidos. Y es que, a ver, el teatro, como otras artes muy serias, pues normalmente entonces se trata a veces de mirar como unas representaciones eh, perfectas, en donde hay personas muy tesas, los grandes escritores, los grandes teóricos. Recuerden cuando hablábamos de Grotowski, Stanislavski, bueno, y todo este Boar, toda esta gente que ya empezamos como a trabajar en nuestro vocabulario. Y sí, gente muy seria y académicos totales, pues una pobre lombriz frente a todos estos duros. Pero más allá de eso, es también como que no nos quedemos solamente con esa seriedad y como con ese academicismo y también como con todas esas propuestas maravillosas que nos dan estos teóricos, sino que empecemos, como dice acá este concepto clave, empecemos a pensar en el teatro como una actividad libre, como una actividad voluntaria. Mire que nosotros nos asociamos como colectivo simplemente por un trabajo voluntario. Pero ese trabajo voluntario necesariamente entonces va a estar exigiendo cosas de nosotros, porque libremente lo aceptamos, pero también necesariamente lo asumimos, que esa parte voluntaria se convierta en algo serio, porque a veces, no sé, tal vez hayan ámbitos en donde se piensa que porque las cosas son voluntarias, entonces son más laxas, o son, sí, o son más flexibles, o tienen como unos ángulos en donde, pues si no, yo fui el que lo asumí, entonces en ese orden de ideas lo hago o no lo hago. Y no, finalmente toda esa parte de ser voluntario tal vez es lo que pudiera estarlo haciendo pues como mucho más disciplinado. Entonces ese juego teatral es eso, libre, es voluntario, es motivado, nos permite expresarnos en roles y acá viene una parte bien importante. Ese juego en el teatro es un laboratorio para que cada uno de nosotros experimente tanto entre nosotros mismos como seres, como personas, como actores y actrices, pero también como parte de una experimentación como colectivo, que es lo que en este momento queremos llevar, queremos ensayar, queremos trabajar. Bueno, acá también les estoy dejando
en aras pues de ir avanzando, los diferentes maestros, los diferentes genios, los duros pues que han dejado y han escrito acerca del teatro como juego, Eugenio Barba, bueno, y tantos otros que ya iremos desarrollando acá, que nos han dejado, pues que han dejado para los que vayan o quieran investigar un poco más, que sería lo ideal, fortalecernos en estos conceptos, en esta formación de actores y actrices y revisar aspectos. Por ejemplo, Eugenio Barba nos invita a ver el teatro como ese espacio de juego que, aunque es muy serio, como lo mencionábamos ahorita, también es ligero, también es libre, también se mueve, tiene su volatilidad. Entonces, miren este ejemplo que se pone acá, el niño que quiere transformarse en una escoba, que quiere transformar, por decir algo, una escoba en un caballo. Miremos, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio con una cuchara, entonces podríamos empezar a pensar que esa es una cuchara mágica y que esa cuchara es como una especie de varita mágica, pero en este caso una cuchara, y que esa cuchara nos podría hablar y que podría ir generando como una serie de situaciones, de fantasías que verdaderamente pues se pueden convertir también en una forma de juego, en una forma de diversión. En este punto, para hablar sobre la creatividad escénica, es importante que pensemos en la creatividad no solamente como que aparece de la nada, sino que saben una cosa, eso yo creo que lo podríamos trabajar en algún café que nos tomemos y que empecemos a hablar un poco del tema creativo. La creatividad no aparece así como de la nada. La creatividad es un elemento sobre el cual, como cuando vamos al gimnasio, podemos trabajar para que se genere, para que se geste y podemos abonar, necesariamente la creatividad también se construye, la creatividad también se desarrolla, o sea, la creatividad no es simplemente como un genio de la lámpara mágica en donde a usted le llegaron las ideas de la nada, no, la creatividad es, por ejemplo, en el tema de la representación teatral, algo sobre lo que se trabaja, sobre lo que se forma. Uno de los elementos importantes de esa creatividad tiene que ver con estarla alimentando, estar fortaleciéndonos como actores y actrices y como en todos estos roles, en estos roles, perdón, en que estamos, para que esa creatividad se avive, para que esa creatividad, si la tenemos chica, pues alrededor, digamos, de la creatividad escénica que algunos podríamos entonces estar empezando a manejar, estar empezando a generar los primeros pinos, pues entonces que esa creatividad se vaya desarrollando y vaya evolucionando. Para esto, pues entonces el juego, en función de la creatividad, entonces nos va a permitir desbloquear la mente, nos va a permitir asumir riesgos, por decir algo, en estos primeros encuentros, cuando estamos compartiendo con la compañera Mirella, ella todavía es tímida, ella todavía en algunos aspectos no se siente segura, pero cuando ella empieza a asumir riesgos, como la actriz en formación que va, ¿sí? Y que si desea seguir se va a fortalecer y va a ser algo genial. Cuando ella empieza a asumir riesgos, eso ya lo empezamos a mirar, cuando ella se lanza, cuando ella se permite simplemente hacerlo. Si falla, lo hace bien, lo hace mal, pues eso es secundario. En el ejercicio nos interesa cuando ella se arriesga. Ahí vemos crecimiento, ahí vemos algo bien importante. Quería traer como ese ejemplo a propósito de estos días en que estuvimos trabajando presenciales.
En estos elementos con el juego, pues también el juego nos da la posibilidad de explorar, de tener un repertorio de respuestas, de tener un repertorio de soluciones a las situaciones que se nos van presentando. Y necesariamente, pues entonces, en ese vínculo con el juego también vamos a estar en una conexión con la espontaneidad de cada uno de nosotros, cuando reaccionamos auténticamente. Y ese auténticamente es vinculado de nuestros sentimientos, vinculado de nuestras emociones, vinculado de todos esos enlaces maravillosos que tenemos pues como seres humanos y en este caso como actores de formación. En esa línea de ideas, pues entonces traemos algunas referencias que uno ha tenido por ahí en su libreta de apuntes, que algún maestro se las hizo conocer a uno, pues sea la oportunidad en este momento referírselas a ustedes. Y es un poco este tema. Miren lo que menciona esto, que a través de los juegos, el actor, ustedes como actores y como proyecto de actores y actores en este momento, en esencia, aprenden y aprendemos a enfocarnos, a responder, lo que mencionábamos hace un instante, a desarrollar la intuición de qué sigue o de hacia dónde va, pues sí, como todo ese juego, como todo ese momento actoral, pues de un texto, de un parlamento, de unas acciones en particular. Esa improvisación como motor de creatividad, y esto lo trabajó Viola, pues, que es una de las pioneras y una de las teóricas en el tema de pedagogía teatral. Yo creo que sobre esto en algún momento tal vez nuestra querida Carla nos podría dar una mirada, si ella en su estudio logró pues desarrollar un poco más como el tema de pedagogía teatral, ¿sí? Como todo ese trabajo que se enseña sobre los juegos teatrales como motores del desarrollo del actor y del trabajo pues para ejercitar al actor como tal pues en diferentes líneas, ¿sí? Y bueno, era solamente dejar acá pues la cita y la referencia a Viola como pedagoga teatral que nos dice que a través de todo este tema del juego, la inspiración es algo bien importante, porque entonces estamos trabajando la acción, estamos trabajando respuestas inmediatas, estamos trabajando diferentes aspectos a través del juego, que es lo que en este momento pues queremos motivar y queremos decir, hey, muchachos, el juego es muy importante, porque si no, entonces fíjense ustedes qué razón tendría que entonces en estos primeros encuentros presenciales hacemos juegos y dinámicas y todos los juegos que nos faltan. ¿Para qué? Para conquistar, no solamente a través de la lúdica, que después entramos como a definir esos términos un poco más, sino también como a divertirnos, a recrearnos, porque el juego tiene pues, demasiados elementos que, desde los cuales podemos sacar partido. Entonces, bueno, vamos a seguir jugando durante mucho rato, juegos y juegos y juegos, juegos complejos, juegos en relación a los temarios y a la formación, pero también juegos que nos están entonces planteando una serie de cosas interesantísimas y que seguramente pues, nos van a ayudar a desarrollar como pues en el ámbito y en la línea de actores y actrices en formación. Quise poner esta imagen más allá de un ataque de vanidad. La quise poner porque me plantea como algo muy interesante y es como la cantidad de letras que hay acá, como la cantidad de letras, unas mayúsculas, minúsculas, de todo tipo. Y resulta que un poco en lo que he ido aprendiendo pues a lo largo digamos de la vida misma y ya en particular pues en este
tiempo que he estado como más encarretado con el tema teatral y participando de diferentes momentos pues en este caminar y estar todavía aprendiendo tantísimas cosas sobre teatro, es que todo no lo podemos coger al mismo tiempo, todo no lo podemos empezar a desglosar, perdón, no lo podemos empezar a trabajar y a pretender que lo vamos a asumir y a desglosar. O sea, llegan momentos para cada cosa, llegan momentos para cada espacio en nuestro proceso formativo. Hemos sido, digamos, ¿cómo le podría llamar a eso? Un poco, bueno, de querer hacer las cosas al tiempo, no porque esté mal, sino porque lo necesitamos en nuestro proyecto, que tenemos unos objetivos, que estamos generando una formación actoral y que tenemos una puesta en escena, ¿sí? Esto normalmente, pues en un proceso, como ya se los dije en otro espacio, en un proceso formal, pues lleva 4 o 5 años si es una profesionalización que usted está buscando en una universidad, o si son unos cursos específicos en donde hay actores y coach de actores y actrices en formación, o de principiantes que le generan a ustedes cursos, como lo hacen las diferentes casas de teatro, que también tienen sus propios niveles y sus propias metodologías. Y aún así, nosotros queremos ser un poco desafiantes, generando objetivos, que es la presentación que las presentaciones o la presentación que tenemos, generando un proceso de formación del actor natural y generando también un ir agarrando lo que va a ser, pues, esa palabra de pronto no es como la más apropiada, pero sí ir asumiendo como todo un trabajo con la obra, pues que en este momento se plantea y pues muy generosamente ustedes han venido entonces desarrollando pues a partir de los diferentes momentos y los actos y las escenas que generosamente han aceptado de mi parte, ¿cierto? Pero entonces a lo que voy con la imagen es que a veces estamos llenos de demasiados y de muchos conceptos y bombardeados. Se trata también de que lentamente vamos desglosando cada cosa. Entonces por eso empezamos a hablar de lo que es una parte académica de las escuelas, de los diferentes momentos del teatro, pero también entonces estamos hablando como el día de hoy, estamos hablando del juego como ese componente importante, pero también en la clase veíamos entonces todos esos elementos en el momento del actor, la respiración, todos esos 7 elementos que trabajábamos la vez pasada y que vamos a seguir funcionando. Todo eso lo vamos separando y lo vamos asumiendo. En algún momento todo eso se concentrará, estará dentro de nosotros, nos transversalizará y pues entonces podremos también ir sacando en un solo momento todos los elementos de los que nos estuvimos nutriendo. Pero por ahora pues entonces habrá que hacer ese desglose. Eso lo quería decir porque no sé, de pronto podría quedar la sensación de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Pero sí, estamos generando 3 fases a la vez, pero 3 fases que tienen su propio método, su propia forma de sacarlas adelante, así en algún momento entonces sea mucha información, que es tal vez lo que le entendía a uno o a alguno de ustedes en un pequeño diálogo que tuvimos hace días. Bueno, esta diapositiva en particular, más que explicarla completísima,
pues completa así de arriba abajo, de una manera pues así, sí, bien detallada. Quiero que cada uno de ustedes la aborde. Y la aborde como ese tema de juego y creatividad como actores naturales que cada uno que cada uno está asumiendo, ¿sí? Solamente voy a mencionarlo, pero creo que es también como la oportunidad de que se convierta, y lo voy a decir de esa manera, que se convierta como una especie de postulado personal. Permítete fallar, escucha y responde. No respondas sin escuchar, ¿sí? También como parte de esa interacción que necesitamos ejercitar una escucha activa y unas respuestas profundas, auténticas. Transformar el objeto y el espacio. Esto también será motivo de otra presentación y de otra clase. Todo el tema como actores y como actrices y en todo ese movimiento que hay en la escena, cómo usted transforma los objetos y los espacios. Eso es una maravilla y ahí hay una magia, porque ahí se está operando directamente todo este tema de la creatividad. El otro aspecto es encontrar esa lógica del juego, porque los juegos, valga decirlo en este instante, los juegos siempre tienen unas reglas que son implícitas o explícitas. Cuando se va a hacer un juego, se empieza explicando en qué consiste, qué es lo que se pretende, ¿cierto? Entonces, en el juego y en la creatividad como autores naturales es también aprender a verle la lógica a ese juego al que nos estamos enfrentando. Cuando estamos planeando los personajes de las habitaciones de la piel, estamos entrando en unas lógicas de esto, por qué nos lleva a esto otro, ¿sí? Y asimismo, pues entonces la parte de la conexión con los niños, con el inocente, con el que simplemente se divierte sin echarle tanta mente. Ese aspecto en particular es conectarnos nuevamente con esa esencia que no entra desentrañando, digamos, los mensajes más profundos, sino ese niño interior que simplemente se quiere divertir. Ahí hay una conexión importante para que tengamos en cuenta. Entonces, bueno, queda como un postulado para que cada una entonces lo asuma. Casi que recomendándoles que lo tengan en sus bitácoras. Seguramente más adelante entonces sea un referente de mucha utilidad. Bueno, aparte de todo este planteamiento, de toda esta parte teórica, pues entonces es la oportunidad para que entremos en una actividad práctica. En una actividad práctica que, a propósito que estamos de una manera asincrónica en esta clase virtual, pues entonces mi planteamiento es que o lo hacen individual o lo hacen pues en parejas, en las parejas que ya conocemos pues como compañeros, que es mucho más cercano pues poderlo desarrollar así. Y es una actividad que viene de la siguiente manera. Voy a avanzar explicando un poco rápido, sin embargo, pues entonces ustedes pueden retomar esta diapositiva número 10, y es que lo que vamos a hacer es, primero vamos entonces a ubicar vamos a elegir un objeto cotidiano. Por decir algo, Gabriel, entonces unos zapatos que utiliza, o un zapato, un tenis, un cepillo de dientes, alguna cosa que Gabriel utiliza en su diario vivir. O por qué no, por ejemplo, Azucena tiene, digamos, entre los elementos con los cuales se mueve, entonces tiene un lapicero que le gusta, tiene
algo, digamos, de su habitación que le parece cool, que le parece chévere. O sea, vamos a elegir algo, todos nosotros vamos a elegir algo que nos llame la atención. Después vamos a empezar a mirarlo. Es eso, una observación neutra, sin darle significado. Por ejemplo, escogimos el cepillo de dientes, entonces, el cepillo de dientes es para esto y para esto. No, esa función ya la sabemos y la utilizamos todos los días. Por ejemplo, si fuera el cepillo de dientes, vamos entonces a mirar cuáles son sus características físicas, la forma, es rugoso, es suave, está bien terminado, o sea, todas las características físicas de forma, color y textura, ¿sí? Bueno, y peso también. Y después vamos entonces, que esa es la parte más bacana, a hacer la transformación lúdica. La transformación en donde ya ese cepillo, ya casi que como si usted le estuviera echando un hechizo mágico, se va a convertir en otra cosa. Entonces, si tenemos en este caso, que tengo acá mi cepillo de dientes, ¿sí? ¿En qué más se podría convertir mi cepillo de dientes? ¿Cómo mi cepillo de dientes se puede transformar ese objeto en otro objeto diferente? ¿Qué sé yo? En varios objetos. Mi cepillo de dientes, ¿cuáles son las 3 cosas en que se podría transformar? Y yo empezar a mirarle características, funcionalidades que mi cepillo de dientes, ese nuevo personaje que lo estoy viendo y que le estoy otorgando, ¿qué otras funcionalidades podría tener mi cepillo de dientes? Mínimo 3, o bueno, al menos pues 3 objetos que podamos asociar con ese primer objeto que elegimos. Por ejemplo, yo pongo de ejemplo mi cepillo de dientes, cuáles son esos 3 elementos en los cuales podría también tomar la personalidad mi cepillo de dientes. Después, entonces, cuando ya tenemos esos 3 objetos diferentes entre sí, vamos a empezar a generarles entonces una historia. Una historia, por decir algo, mi cepillo de dientes se convirtió en este otro. Entonces mi cepillo de dientes podría contar una pequeña historia de cómo mi cepillo de dientes se transformó en esto otro. Eso es muy enriquecedor para la creatividad y para empezar a dejar ir la imaginación de esos nuevos objetos en los que mi cepillo de dientes se transformó. Pero pues como les acabo de decir, es también el objeto de ustedes en cuáles fueron esos elementos y cuál es la historia así improvisada de lo que pasó con ese objeto. Y finalmente, pues entonces, tomar nota, una nota simple, una nota sencilla, no se trata de un uniforme largo y con marco teórico, no, es proponerlo, pero espero ponerlo por escrito y mandarlo al correo que tenemos ahí. O sea, mandarlo al correo más que por revisar tareas y por ponernos, ¿sí? Como en ese tono de tareas, es más el ejercicio que le invita a usted cuando usted está escribiendo, redactando, haciendo el contenido de lo que fue su ejercicio, lo que eso también va produciendo en usted, que es también lo que necesitamos formalizar, el contacto de sus contenidos, el contacto suyo con sus propias creaciones. ¿Y cómo formalizamos eso? A través de la escritura. Y eso, pues entonces, por favor, lo vamos a enviar la nota, el párrafo, la historia que usted quiera contar sobre lo que pasó con ese objeto. Si lo quiere escribir, pues mande un correo y cuente ahí en unos párrafos cuál fue ese primer objeto y cuáles fueron esos otros 3 aspectos en los que se pudo transformar y cuál fue la historia que pasó ahí con esos 3 objetos. Si lo quiere leer o mandarlo en un audio por correo electrónico, también es válido. El ejercicio es formalizar
su creación, su contenido, o sea, todo el ejercicio que en este momento pues, les estoy proponiendo. Acá en la diapositiva número 11 hay una línea pues de preguntas, una línea que podría ayudar a hacer esa reflexión. Más que seguir pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, es revisar cómo le fue con ese objeto, y bueno, para eso pues entonces hay unas preguntas que podrían ayudarle a usted a, a tener una reflexión sobre ese ejercicio que usted acabó de hacer. Profundizar un poco más, no solamente quedarse como en el ejercicio como tal, sino profundizar sobre la realización suya como actor o actriz a partir de la creación que usted está haciendo con ese objeto. Y eso puede estar aportando en su propio ejercicio elementos bien interesantes y fundamentales pues en todo este tema de la creatividad, en todo este tema pues alrededor del juego teatral como motor de la creatividad escénica. Es una guía, es una línea de 5 preguntas, y que usted se acerque a hablar en serio cómo fue eso que pasó y cómo lo analiza, cómo lo reflexiona usted. Si les quiere responder todas 5, maravilloso, que le saque el tiempo. Pero que sí tengamos una construcción formal sobre el ejercicio que acabamos de hacer. Ese es como el objetivo, que lo podamos desarrollar, que inclusive que lo podamos dejar en nuestra bitácora. ¿Cuál fue esa reflexión y ese producto que usted dejó con el ejercicio del objeto en este trabajo del juego teatral? Bueno, y finalmente, pues entonces dejar acá unas reflexiones finales, todo el camino que tenemos por recorrer, pero esta última diapositiva sí la asume usted, a modo de resumen, a modo de conclusión personal que les dejo acá en este tema del juego teatral, ¿sí? Como esa manera de generar sí, llamémosle una conclusión y todo lo que nos falta por hacer, y otros elementos pues que podrían aportar en este tema del juego teatral. En la última parte, en la diapositiva 13, quienes sean pilosos y tengan un rato y le quieran profundizar al tema, pues como los actores en formación sobre los cuales estamos trabajando, todos ustedes, compañeros de este colectivo, pues entonces ahí les dejo algunos libros, ahí les dejo algunos textos, ahí les dejo algunos nombres que podrían ser interesantes, para relacionarlo pues como con todo este tema del juego teatral. Bueno chicos, y finalmente pues para concluir esta clase virtual, insistir en retomar todos los enlaces que hemos estado enviando, en retomar los enlaces que muy juiciosamente nos compartió nuestra compañera Carla, mirar a ver eso qué relación tiene con los temas que hemos ido tratando, mirar eso qué relación tiene con, tal vez por ejemplo con mi personaje, cómo le podría yo entonces aportar, dar elementos a mi personaje, los enlaces, por ejemplo, de la parte teórica sobre los académicos, sobre Stanislavski y sobre todos estos, dos enlaces que les mandé de un sitio en YouTube bastante buenos, pues entonces no dejar eso muerto ahí sin revisarlo, ¿no? Recuerden que esto lo seguiré insistiendo, recuerden que el tema es hacer una disciplina frente a todo esto por lo cual optamos.
frente a este proyecto, que es el proyecto de actor y de actriz que cada uno de ustedes tiene. Entonces eso no sale por generación espontánea, perdón la cantalética. Eso no sale por generación espontánea, eso se tiene que fundamentar, hay que sembrarle, hay que echarle agüita, hay que llevarlo al sol, hay que echarle abono, hay que nutrirlo, hay que quitarle las plagas, o sea, todo esto es un proceso fuerte y necesariamente pues eso lo haces cada uno, ¿no? En la medida pues de la seriedad que le esté dando, digamos, a este proyecto. Muchas gracias. Bueno, seguimos en contacto y ojalá que aprovechen pues como estos contenidos y bueno, yo soy el primero en que los aprovecho cuando voy retomando, cuando voy volviendo a leer diferentes temas pues para tener una palabra para ofrecerles y qué chévere que estamos por acá. En donde estén, en el momento que hagan el ejercicio de esta clase virtual número 3, muchos éxitos con eso y bueno, como decía un profesor mío, paz y con todo.